Bienvenidos al podcast Despertar Quantum, donde te acompañamos en cada emisión a despertar tu conciencia con ciencia de nueva generación, como epigenética, física cuántica, biorreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. Temporada 2. Ay, corazones, ¿cómo nos va en este proyecto de este día? Oye, cuántos mensajes que me dicen ayer en nuestro en vivo. No, a veces no los oigo diario, pero me pongo al corriente y bueno, pues es un encanto que de alguna manera digo yo feliz los que nos siguen todos los días, porque vamos dando así el avance, el desempeño, vamos a decir, del transcurrir de los días y después se ponen al corriente. Maravilloso, porque la información de alguna manera será integrada para ustedes o harán los ejercicios o las propuestas o las revisiones, pero pues al final del día lo que importa es que hagamos trabajo personal juntos, corazones, porque ya entendemos que la chamba que realmente tenemos que hacer no te la va a hacer nadie. Tanto el diseño de tu neurología, desencacharrar ese cerebrito que nos regalaron tan deshabilitado y programado, desimpactar esas emociones que se han quedado desorganizadas, como comentábamos ayer, crear nuevas redes neuronales, traer nuestra mente al presente que cuesta tanto trabajo. O estamos en el pasado o nos vamos al futuro, o nos vamos para los errores del pasado, o nos vamos a los proyectos que no sabemos ni cómo vamos a cuajar, pero estar aquí y ahora en el presente, que uno de los libros que más me ha encantado y disfruté tanto es este libro de Practicando el Poder de la Hora, que no es El Poder de la Hora de Eckhart Tolle, sino es del mismo autor de Eckhart Tolle, pero es Practicando el Poder de la Hora, porque Eckhart Tolle es complejito, ¿verdad? Es un tipo brillante, sin duda, conectadísimo al campo, pero complejito. Entonces, él hizo un libro para explicar su libro, me encanta, adorado. Entonces, este libro de Practicando el Poder de la Hora es un libro espectacular que nos ayuda a ejercitar el arte, el dominio neuronal y de la mente, de estar aquí presentes, aquí y ahora, en lo que hay, en lo que sucede, en lo que está, en lo que es. ¿Cuántos niveles de serotonina, oxitocina, dopamina conseguiríamos si estuviésemos más presentes, verdad? Y por eso hacemos trabajo personal, para liberarnos del pasado, para crear un futuro más consciente, más coherente, más amoroso. Así que bueno, corazones, el tema del día de hoy definitivamente que tiene un aporte inmenso, espectacular, en el sentido de que espero traer solamente un poco de conciencia de luces, vamos a decir, a que comprendamos que lo más ambicioso para todos nosotros es el equilibrio, la armonía, que definitivamente pues no hay recetas para eso, ¿no? Cada quien encontrará dentro de su personaje el término o el concepto del equilibrio. Lo importante del equilibrio es que te haga feliz, que te traiga tranquilidad, porque hay personas que creen estar muy equilibradas, pero pues al final no tienen buena calidad de sueño, salud o un buen carácter o buen humor. Entonces, pues esos equilibrios, pues al final serán para otra persona. Esos equilibrios serán egoicos o idealizados. El equilibrio es absolutamente personal, es una receta que tú vas a ir hilando conforme te conozcas. Entonces, el tema del día de hoy es el tema del cuerpo espiritual, de nuestro tiempo para la vida espiritual, de nuestros conceptos del mundo espiritual. Y eso tiene que ver con la nutrición de nuestra alma, la nutrición nunca mejor dicho, de nuestro cuerpo espiritual. O sea, nosotros tenemos un cuerpo físico. Llama mi atención que el cuerpo físico lo atendemos con sus necesidades, que son
comer, bañarlo, dormir y ciertas cosas. Entonces, en la medida en la que yo entiendo que el cuerpo no nomás es comer, bañarlo y dormir, sino también es ejercitarlo, relajarlo, permitir que personas solo con la calidad de conciencia y amor compartan ese cuerpo. Es decir, al final del día el cuerpo físico necesita cierta atención y tiempo. Cuerpo mental. Bueno, nuestro cuerpo mental casi que domina nuestro tiempo, ¿verdad? Todo el tiempo estamos en la mente, todo el tiempo estamos y versus otras personas que en el cuerpo emocional todo el tiempo están en la emoción. Por ejemplo, un niño está todo el tiempo en la emoción, por eso es intenso, por eso surge el berrinche, porque pues está todo el tiempo conectado a su emoción y después se va programando a suprimir la emoción y a conectarse con la mente. Cada quien se tiene que ir conociendo y sabiendo cuál de los cuerpos necesitará más tiempo y más atención. Hay gente que está muy en la emoción, poco en la mente entrenada, mucho en la mente, cero emoción, también es un exceso, un excedente. Pero hoy vamos a hablar del cuerpo espiritual, de la nutrición de la parte de nosotros que nutre nuestra alma y que nos da ese espacio para acomodar los conceptos del universo, de la realidad que vivimos y pues la razón de estar aquí. ¿Estás de acuerdo que al final el único objetivo, el que no se muere, el único que nos importa aparte del cuerpo físico de todo, es el cuerpo espiritual? Porque al final la experiencia del cuerpo material solamente se va a llevar a cabo cuando pues se necesita el cuerpo material para el cuerpo espiritual. Y fíjate, ¿qué problema tenemos con esto del cuerpo espiritual? Porque primero que nada, no tomamos conciencia que realmente necesitamos el cuerpo espiritual. Mucha gente está desconectada de su cuerpo espiritual. Y pues al final, esto que hemos platicado anteriormente de la intermediación de las religiones, ¿verdad? ¿Qué hacen las religiones? Pues que para conectarte con tu cuerpo espiritual, pues te dan como un método y te dicen que se conecta uno los domingos 1 hora, 40 minutos y hay lugares en donde no, hombre, ya son de media hora, ¿no? En media hora ya cuenta para el domingo. Ay, Dios mío, cuántas sandeces he oído yo. Nos conectamos con el cuerpo espiritual porque tal día, tal hora, de tal lugar, delimitado con bardas también, ¿eh? O sea, de aquí para allá ya te conectas con el cuerpo espiritual. Y si haces esto, y si ya te paras, y si ya te bajas, y si ya haces el árbol, y si ya haces el mudra, y haces whatever, ya te conectaste con el cuerpo espiritual. Y a veces pensamos que eso es suficiente, que hay un intermediario que nos ve hacer cierta cantidad de cosas y que con eso ya nos conectamos con el cuerpo espiritual. Pero la respuesta la tienes tú cuando de veras ponemos una pata allá afuera de la práctica espiritual cualquiera que tú desees y de verdad te haces mejor persona, de verdad ya no estás en el pasado, en el futuro, de verdad ya no tienes demonios internos, de verdad ya tienes buen carácter, de verdad ya puedes abrazar, besar sin temores y sin rabias y sin resentimientos y sin, sí, pero el otro día me dijiste, es decir, de verdad la práctica espiritual te hace anclar eso en tu cuerpo físico, cuerpo emocional y cuerpo mental. Ahí es donde está la clave, corazones. La invitación con lo que hemos venido trabajando es comprender que el cuerpo espiritual también necesita tiempo, dedicación, trabajo, no necesariamente sufrimiento y esfuerzo, no. Necesita dedicación y atención y no necesariamente la intermediación, o sea, el método ahí religioso, el que sea, porque pues hasta una práctica de yoga, mantralizar y kundalini es una práctica espiritual, no es un tema deportivo. En el trasfondo original es una práctica de conciencia y de conexión, perfecto. Pero hasta para hacer eso necesitas tiempo, necesitas ir a dedicarle a la yoga, ¿no? ¿Qué nos hace más o menos espirituales? Nada, porque espirituales somos todos. Pero la conexión, o más bien sería la palabra correcta, la reconexión con tu cuerpo espiritual, no tiene que ver con ninguna práctica religiosa, tiene que ver con ese ser superior tuyo, esa conexión con la luz o con la fuente, Dios, lo que tú quieras llamarle, que al conectarse contigo te da fuerza, vitalidad, ganas de vivir. ¿Qué más te da? Te da
paciencia, te da las virtudes, ¿verdad? Te da pues una nutrición a la vida de la tercera dimensión, a la vida humana. El cuerpo espiritual es importante que se practique y cada quien encontrará su forma, me gusta a mí llamarle meditativa. Ay, cómo me encantaría nada más a mí dar esas formaciones de meditación. ¿Por qué, corazones? Porque la meditación, la palabra viene de dejar de medir. ¿Quién mide? Tiempo, espacio, pues la mente. Y medimos también las emociones. Entonces, ¿quién mide el día, la hora, el tiempo, la cantidad de comida? Todo eso se mide a través de la mente. Entonces, meditación es dejar de medir y entrar en un estado solo de existencia. En el momento en que nosotros dejamos de medir, vamos a entender que ese silencio interior, esa amplitud de la frecuencia, esa oxigenación, ese acompasamiento que tiene el corazón, el ritmo cardíaco con la respiración, nos va ayudando a reconectarnos, ¿no? Con la fuente, con las ideas, con las situaciones que a veces no podemos resolver. En una práctica espiritual reconectas. Pero la meditación no es cerrar los ojos y no hablar. No, hay personas que meditan trabajando, meditan barriendo, que meditan regando las plantas, que meditan limpiando, personas que meditan en la ducha, que meditas con el ojo abierto, meditas caminando, meditas nadando, meditas viendo, contemplando, viendo la planta. A veces hay quien medita viendo a sus bebés gatear, jugar, observar cómo juegan. En ese estado de observación y atención, su mente fluye, ¿verdad? A veces el dejar de medir al final, que es el tema de la meditación, es un estado, le llaman el estado natural del ser, es un estado meditativo, es un estado de conexión con la fuente. La práctica espiritual es cualquier cosa que te haga sentir electricidad, que te haga sentir humano coherente. La práctica espiritual es cualquier cosa, es bañar a tu bebé, es bañar a tu perrito, es recoger y asear tus platos, asear tu casa porque es tu espacio. Es decir, la práctica espiritual es cualquier cosa que te acerque al concepto más amplio de tu existencia, el del para qué tienes lo que tienes y haces lo que haces. O sea, asear la casa o arreglar el espacio es, antes que todo, el concepto del agradecimiento por cada objeto que nos ha sido prestado, porque aunque lo compramos, pues nomás es prestado, no te lo vas a llevar. Los objetos que nos han sido prestados, la cama que ha sido prestada para que descanses, para que repose y se restaure tu cuerpo. Es decir, te fijas que el estado meditativo en realidad puede ser cualquier cosa que tú definas, pero que te acerque a la práctica espiritual y sobre todo que pongas a partir de ahora eso. Tu cuerpo espiritual y la práctica espiritual necesita atención, tiempo, dedicación y no depende exclusivamente ni de rituales ni de intermediaciones religiosas o de dogmas que ya nos dijeron que nomás de este modo y de este modo así conectas y del otro no hay conexión. No es cierto. En un parque sin bardas, ahí estamos en el todo, en la práctica del todo. La espiritualidad te unifica todo. Las partes religiosas nos someten a cuatro paredes y nos limitan en ese proceder. No significa que todo lo religioso esté alejado de la espiritualidad, no es así, pero en cuanto más condicionado, intermediario y dogmático sea, pues desde luego nos va limitando. A lo que me refiero es que tienes que pasar más tiempo pensando en cómo conectar, conociéndote a tu cuerpo espiritual, que no pasar tanto tiempo en la mente, en el cuerpo. Hay gente que nomás vive en el cuerpo. Drogas, sexo, rock and roll, gimnasio todo el día, todo es el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo. Entonces pasan demasiado tiempo en el cuerpo y poco tiempo en la parte emocional o en la parte espiritual. Aquí lo importante es encontrar ese punto medio, esa armonía, ese punto exacto de sal y pimienta en el platillo, ¿verdad? Que te va a dar el gusto que a ti te guste para que lo degustes, para que degustes tu vida. Los que amamos, desarrollamos el cuerpo espiritual en absolutamente todo lo que hacemos,
sea lo más sencillo como hacer un té o calentar la cena o recoger la cocina en las noches antes de dormir, lo que sea, así como lo que hacemos para trabajar o tal. Lo que nos acerca a la práctica espiritual al final del día es la cantidad de energía y atención que le pones a esa parte de ti, ¿no? Si es orar, me encantaría que lo practicaras. La meditación, la oración, el silencio, la conexión con la tierra, el descalzarte, el bañarte, el espacio de lectura de algo espiritual si es que tú lo prefieres, pero necesita tiempo. Entonces, hasta inclusive dentro de las prácticas espirituales religiosas dogmatizadas, la lectura de las escrituras sagradas, cualquiera que sea, si lees el Zohar, la Torah, la Biblia, el Antiguo Testamento, lo que sea que tú leas, pues necesita tiempo, comprensión, reflexión. Esa es una práctica espiritual. Pero el que nos vean colectivamente que hacemos, oramos y nos hincamos y lo que sea, y pensamos que con eso ya es suficiente para que el cuerpo espiritual esté unido a nuestro cuerpo físico, mental y emocional, pues no vuelve a ser más que más separación, ¿no? Más pensamiento separativo, más ego espiritual. Digo que hago para estar conectado más allá, ya me ven, pero en realidad yo no vivo esa espiritualidad, vivo en la carne, en las células, en la salud, en la abundancia, etcétera, ¿no? Entonces, dediquen tiempo espiritual, dediquen tiempo a su cuerpo espiritual, así como dedican tiempo al cuerpo físico, como dedican a comer, como dedican a pensar. Equilibrémonos y verás que cuando pones un poquito más de atención en tu cuerpo espiritual, todo lo demás empieza a acomodar como por resonancia, por homeostasis. Esa es la invitación. El cuerpo espiritual es importante porque es lo único por lo que estamos aquí y necesita dedicación de tu parte y tiempo. Así que bueno, corazones, entregado el podcast y el mensaje del día de hoy. Nos vemos el sábado, ya estamos listos en online. Nos vamos a aventar te va a cambiar el mundo, O sea, ya el que a partir de aquí dice estoy enfermo porque me dio el aire acondicionado, pues no se vale. La información una vez que la integras, la tienes que aplicar en tu vida y se puede. Así que ahí estamos con los métodos y estamos a nada de estar en Ciudad de México. Me encanta porque ya está ahí comitivas completas que nos vamos a ver allá en el teatro y nos vamos a ver en workshop de inteligencia emocional. Y listas las fechas de Monterrey, ya están colgadas en Instagram y ya Quantum Monterrey Quesana está haciendo las reservas pertinentes porque se van 2 talleres bien gordos que ya di en Guadalajara y en Ciudad de México, que es radiestesia y péndulo, la mera chupicosmia, me encanta a mí la radiestesia, y pues sexualidad sagrada, magia y creación, que es un taller que se ha quedado ahí unos años precisamente por temas de inconsciente colectivo, y creo que es un buen momento ahora con el cambio de piel que retomemos esa información, y definitivamente es un tema que públicamente cuesta. Entonces el presencial, estando ahí todos como muy contenidos por la energía, entrará la sanación de nuestra energía sexual y la comprensión desde las filosofías antiguas y claves del cambio de la dimensión que implica en cada uno de nosotros integrar la información de sexualidad sagrada. Te dejo un abrazo grande, grande, grande y le seguimos mañana. Bye. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum. Y desde luego visítanos en centroquantum.com, donde podrás tomar contacto con nosotros directamente a recepción y hacer contratación de conferencias y talleres corporativos, así como reservar sesiones de reprogramación y eventos presenciales en Centro Quantum Guadalajara.